Tenía 3 segundos para decidir, entregar a la mujer y vivir, o apretar el gatillo y morir con ella. El cañón del arma le apuntaba a la cabeza. Los ojos del cazador eran fríos como el hielo, y detrás de él, en el granero cerrado, la mujer que todos querían muerta, susurró las únicas palabras que aún resonaban en su mente. Esta es la historia de Eli Turner, el hombre que eligió la redención cuando todos esperaban cobardía. Y si quieres saber qué pasó en ese granero, necesitas escuchar cada palabra de esta historia. Pero primero, si disfrutas de las historias que te atrapan de principio a fin, dale a me gusta ahora y suscríbete al canal, porque lo que estás a punto de escuchar hoy cambiará tu forma de ver el coraje, la justicia y el precio de la redención. Ahora vayamos al principio, al día en que el silencio de la pradera se rompió para siempre. El sol colgaba como un carbón en el horizonte, proyectando una luz anaranjada sobre la inmensidad. La pradera se extendía monótona, cubierta de hierba seca, que crujía con el viento como huesos viejos. Ningún árbol se atrevía a crecer allí, solo arbustos nudosos, tercos supervivientes de esta tierra aparentemente olvidada. El calor se elevaba del suelo en oleadas visibles, distorsionando la línea entre el cielo y la tierra, transformándolo todo en una ilusión temblorosa e irreal. Eli Turner cabalgaba lentamente, encorvado sobre la gastada silla. Su caballo, un castaño desgastado por los años, seguía su camino habitual, desde la granja hasta el abrevadero a 5 kilómetros de distancia. El hombre no hablaba, no había nadie con quien hablar. Durante años, el silencio se había convertido en su único compañero y había aprendido a vivir con él como quien vive con una herida que nunca cicatriza del todo, solo deja de sangrar. Eli tenía una barba gris descuidada y las manos callosas de alguien que conocía la tierra más que a la gente. Vestía ropa descolorida y un sombrero de ala ancha que ocultaba sus ojos hundidos, ojos que habían visto demasiado y ahora preferían no ver nada más. La gente del pueblo cercano lo conocía de vista, pero nadie sabía mucho de él. Decían que había estado casado, que tenía hijos. Decían que algo terrible había sucedido. Pero nadie preguntó. En Occidente, el pasado de un hombre era como una tumba. Mejor dejarlo enterrado. La granja de Eli era pequeña y modesta. Unas pocas cabezas de ganado, gallinas flacas, un huerto que resistía obstinadamente el intenso sol. La casa de madera crujía, por la noche, como si también cargara con pesados recuerdos. Dentro había poco, una mesa, 2 sillas, un catre en un rincón. En las paredes, marcas donde antes había retratos. Los había quitado hacía mucho tiempo, incapaz de enfrentarse a los rostros que había amado y perdido. Esa tarde, mientras el viento soplaba más fuerte de lo habitual, Eli percibió algo diferente en el aire. No podía identificarlo. Quizás era la forma en que los cuervos volaban en círculos, o el silencio insoportable en el horizonte. Frenó el caballo deteniéndolo en seco, miró a su alrededor con recelo. La pradera permanecía vacía, vasta, indiferente, pero algo andaba mal. Podía presentirlo. Eli desmontó, buscando instintivamente el revólver que llevaba en el cinturón, un viejo Colt que no había usado en años. Caminó unos pasos escudriñando el paisaje árido. Nada, solo el viento y el calor. Respiró hondo, intentando disipar la inquietud que le subía por la espalda. Quizás era solo agotamiento, o quizás la premonición de que la soledad que había elegido estaba a punto de romperse. Y cuando el silencio se rompe en el desierto, rara vez es para bien. Volvió a montar y siguió cabalgando, pero la inquietud no lo abandonaba. La pradera parecía observarlo, esperando. Y en algún lugar a lo lejos, más allá de las colinas cubiertas de polvo, el destino ya estaba en marcha, arrastrando consigo a una mujer herida, hombres violentos y una verdad que lo cambiaría todo. Fue durante el camino de regreso, cuando el sol ya comenzaba a ocultarse y teñía el cielo de rojo sangre, que Eli la vio. Al principio pensó que era un animal muerto, un ciervo quizás, o un coyote abatido.
pero al acercarse, la figura se reveló humana. Una mujer, tumbada de lado al borde del camino de tierra, con el cuerpo inmóvil, como si hubiera sido abandonada allí por una fuerza cruel. Eli tiró con fuerza de las riendas, con el corazón latiéndole con fuerza. Desmontó rápidamente, con la mano aún en el revólver, mientras escudriñaba el entorno con la mirada. Podría haber sido una trampa. Los bandidos usaban ese cebo para emboscar a los viajeros solitarios, pero no había nadie. Solo ella, despatarrada en el polvo, con los brazos arañados, la ropa rasgada y manchada de tierra y sangre seca. Se arrodilló junto a ella con cautela. Tenía el rostro cubierto de polvo, el cabello oscuro enredado, los labios agrietados por la sed. Estaba consciente, pero apenas. Abrió los ojos lentamente cuando Eli le tocó el hombro, y, en ese instante vio algo que lo hizo retroceder. Miedo puro y desesperado, como el de un animal acorralado. Intentó apartarse, pero no pudo. «Tranquilo», dijo Eli en voz baja, levantando las manos. «No te haré daño». Su voz pareció calmarla un poco, pero su cuerpo seguía tenso, listo para salir disparado en cualquier momento. Intentó hablar, pero solo logró emitir un sonido ronco y ahogado. Eli tomó la cantimplora atada a la silla y le ofreció agua. Ella bebió con avidez, tosiendo, ahogándose, con las manos temblorosas mientras sostenía la cantimplora. «¿Qué te pasó?», preguntó Eli, observando las heridas. No parecían heridas de bala, sino de una caída. Profundos arañazos en brazos y piernas y un corte profundo en la frente. «¿Quién te hizo esto?». Apartó la mirada respirando con dificultad. Cuando por fin logró hablar, su voz era débil y quebrada. Ellos me van a encontrar». Eli frunció el ceño. «¿Quién? ¿Quién te va a encontrar?». Ella no respondió. Simplemente negó con la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. Intentó levantarse sola, pero sus piernas no cedieron y volvió a caer gimiendo de dolor. Eli la sujetó antes de que se cayera de bruces. «Necesitas ayuda», dijo con más firmeza. «Así no vas a llegar a ningún lado». Por un instante lo miró fijamente, y había algo en esa mirada que Eli no pudo descifrar. Reconocimiento, desesperación. Parecía que quería decir algo importante, pero las palabras se negaban a salir. Finalmente asintió, débil, resignada. Eli la levantó con cuidado, sorprendido por la ligereza de su cuerpo, casi frágil. La colocó sobre el caballo, montó detrás y sujetó las riendas. Ella se apoyó en él, temblando, murmurando palabras que él no entendía, quizá oraciones, quizá súplicas. El regreso a la granja fue silencioso. Eli sentía su cuerpo estremecerse con cada movimiento del caballo, y una extraña sensación creció en él, una mezcla de compasión y sospecha. ¿Quién era esta mujer? ¿De dónde había salido? ¿Y por qué su mirada lo inquietaba tanto, como si debiera recordar algo que su mente se empeñaba en olvidar? Para cuando llegaron a la granja, ya anochecía. Eli la llevó al granero y la recostó sobre un montón de heno limpio. Encendió una lámpara, juntó paños y agua. Mientras le limpiaba las heridas, examinó su rostro con más atención. Era joven, quizá de 30 años, con sus delicados rasgos cubiertos de suciedad y sufrimiento. No llevaba joyas, no llevaba nada, ni bolso, ni arma, nada. «¿Cómo te llamas?», preguntó. Eli en voz baja. Abrió los ojos y lo miró fijamente un buen rato. Luego, con la voz aún débil, susurró: «Sara». Eli asintió, pero algo en ese nombre resonó en su interior como una campana lejana. Sara. ¿Conocía a alguien con ese nombre? No lo recordaba. Desechó el pensamiento. «Descansa», dijo. «Hablamos mañana». Pero al salir del granero con la linterna en la mano, Eli supo que el día siguiente traería más preguntas que respuestas. Y allá afuera, en la creciente oscuridad de la pradera, algo se movía. Caballos, hombres, destinos entrelazados, todos convergiendo en esa pequeña granja olvidada en medio de la nada.
La mañana siguiente amaneció fría, con una niebla baja que cubría la pradera como un sudario fantasmal. Ellie se despertó temprano, como siempre, pero a diferencia de otros días, su mente estaba inquieta. Primero revisó el granero. Sara seguía dormida, envuelta en las mantas viejas que le había dejado. Su rostro parecía más sereno ahora, pero las marcas del sufrimiento seguían allí grabadas en su piel pálida. Necesitaba llegar al pueblo. Las provisiones escaseaban, harina, sal, queroseno para las lámparas. Normalmente evitaba la ciudad, prefiriendo la soledad de la granja, pero no tenía otra opción. Antes de irse, dejó agua fresca y una hogaza de pan junto a Sara, y cerró el granero por fuera, no por sospecha, sino por precaución. Algo en su interior le decía que era mejor permanecer oculta. El pueblo de Red Creek estaba a 1 hora de viaje. Era pequeño y polvoriento, con una calle principal bordeada de edificios de madera desgastada. El supermercado, la herrería, el bar, la oficina del sheriff. Vivía poca gente allí, principalmente granjeros, comerciantes y algunos trabajadores que iban y venían. Ellie conocía sus rostros, pero no sus historias. Mantuvo la distancia, asintió y siguió adelante. Pero esa mañana, algo era diferente. Al apearse frente al supermercado, vio a un grupo de hombres reunidos cerca de la oficina del sheriff, hablando en voz alta y gesticulando. Había tensión en el ambiente, un murmullo inusual. Ellie intentó ignorarlo. Entró en la tienda y agarró lo que necesitaba. El dueño, un hombre de mediana edad llamado Morton, le atendió apresuradamente, distraídamente. ¿Tuviste un día ocupado, Morton?, preguntó Ellie, más por cortesía que por curiosidad. Morton lo miró, con los ojos brillantes de emoción, como quien tiene noticias de última hora. ¿No te has enterado? Hay una delincuente prófuga por la zona. Una mujer peligrosa. Mató a un hombre importante y dicen que han huido a este lugar. A Ellie se le encogió el corazón, pero mantuvo la expresión neutral. ¿En serio? ¿A quién mató? Un tal Horace Dalton, un rico terrateniente del condado vecino. Dicen que trabajaba para él, se aprovechó de su confianza y lo atacó inesperadamente. Lo apuñaló mientras dormía. Morton bajó la voz, inclinándose hacia adelante. Hay una orden de arresto en su contra. Una gran recompensa. $500, vivo o muerto. $500, una fortuna por allí. Ellie sintió la garganta seca. ¿Y qué aspecto tiene? ¿La describiste? Ah, sí, hay un cartel afuera. Una mujer joven de cabello oscuro de unos 30 años, delgada, ojos claros. Podría estar herida. Dicen que hubo forcejeo. Morton parpadeó. Si ven algo extraño por aquí, avísenle al sheriff. Hay gente buscándola. Cazarrecompensas. Ellie asintió lentamente, tomó sus provisiones y se fue. Pegado a la puerta de la oficina del sheriff estaba el cartel. Un dibujo rudimentario de un rostro femenino, pero bastante parecido. Era ella, Sara, o quienquiera que fuese. El texto debajo decía: se busca por el asesinato de Horace Dalton. Peligroso, recompensa de 500. Se quedó allí mirando el cartel, con el mundo dando vueltas a su alrededor. Asesina. La mujer que había salvado, que ahora dormía en su granero, estaba acusada de asesinato. Y no cualquiera, un hombre rico y poderoso. Eso significaba que más gente iría tras ella. Hombres armados, despiadados, dispuestos a hacer lo que fuera por $500. Ellie debería haber sentido rabia, traición. Debería haber montado a caballo inmediatamente y haber ido a buscar al sheriff. Pero algo lo detuvo. La imagen de ella en el camino, herida, aterrorizada, susurrando: «Me encontrarán». No parecía la imagen de un asesino a sangre fría. Parecía la de alguien huyendo de algo mucho peor que la ley. Montó en su caballo y comenzó a cabalgar de regreso, más rápido de lo que había venido. Su cabeza bullía de pensamientos confusos. No era juez ni sheriff, no estaba obligado a proteger a nadie, pero tampoco era un soplón. Y algo en todo esto olía mal,
como a carne podrida disfrazada de fresca. Cuando llegó a la granja, el sol ya estaba alto. Abrió el granero, entró y encontró a Sara despierta, sentada en el heno, con la mirada asustada fija en él. Ella notó algo en su rostro, en la tensión con la que cerró la puerta. «¿Sabes?», dijo con voz temblorosa. No era una pregunta, era una afirmación. Eli no respondió de inmediato. Se quedó allí sopesando sus palabras. Finalmente, se cruzó de brazos y la miró fijamente. «Hay un cartel en el pueblo. Dicen que mataste a un hombre, Horace Dalton». Sara cerró los ojos. Las lágrimas corrían silenciosamente. «No maté a nadie». «Entonces, ¿por qué huyes?». Abrió los ojos, y en ellos había un dolor tan profundo que Eli sintió una opresión en el pecho. «Porque nadie me creerá, porque él era poderoso, y yo no soy nada». El silencio se cernía sobre ellos. Afuera soplaba el viento, trayendo consigo el aroma de una tormenta lejana. Y Eli supo que, le gustara o no, acababa de verse envuelto en una historia que podría costarle todo, incluida la vida. Eli acercó una silla vieja a la pared del granero y se sentó frente a Sara, lo suficientemente lejos como para no parecer amenazante, pero lo suficientemente cerca como para ver cada expresión de su rostro. Ella permaneció sentada en el heno, con las rodillas pegadas al pecho, como si intentara hacerse más pequeña, invisible. «Entonces dime la verdad», dijo Eli con voz grave pero no hostil. «Desde el principio». Sara respiró hondo y se secó las lágrimas con el dorso de la mano sucia. Durante un largo instante, se quedó mirando al suelo, armándose de valor. Cuando por fin habló, su voz era baja, cargada de miedo y agotamiento. «Trabajé en casa de Horace Dalton. Cocinaba, limpiaba, lo que fuera necesario. Me pagaba poco, pero no tenía otra opción. Mi marido murió hace 2 años. No tengo familia ni tierras. Era aceptar su trabajo o morirme de hambre». Hizo una pausa. Sus dedos nerviosos jugueteaban con un hilo suelto de su falda rota. Horace era respetado en el pueblo, rico, influyente, pero dentro de esa casa era un monstruo. Eli no dijo nada, solo esperó. Sara continuó, con la voz empezando a temblar. Tenía negocios sucios, robaba tierras a pequeños agricultores con documentos falsos, obligaba a la gente a firmar contratos bajo amenazas. Lo vi todo. Escuché conversaciones, vi papeles, y una noche cerró los ojos como si el recuerdo le doliera. Una noche, él y otros hombres trajeron a alguien a la casa, un joven agricultor que se negaba a vender sus tierras. Lo golpearon en la sala mientras yo estaba en la cocina. Oí los gritos. Y luego, silencio. Al día siguiente, encontraron el cuerpo lejos. Dijeron que fue un accidente. Eli sintió un escalofrío en la espalda. Conocía historias como estas. Hombres poderosos que usaban la ley como arma, que sobornaban a alguaciles y jueces, que hacían lo que querían sin pagar jamás. «¿Y viste todo esto?», dijo, no como una pregunta, sino como confirmación. Sara asintió. «Lo hice, y fui una estúpida al pensar que podía seguir fingiendo que no sabía nada. Pero empecé a tener pesadillas, a despertarme sudando, a ver la cara de ese tipo. Así que decidí hacer algo. Empecé a llevarme sus documentos, las pruebas, cartas, contratos falsos, registros de pagos del sheriff, todo. Los mantuve ocultos, pensando que si podía entregárselos a alguien de fuera del condado, alguien honesto, tal vez». Su voz se fue apagando. «¿Qué pasó?», preguntó Eli, inclinándose hacia adelante. «Se enteró», susurró Sara, con la voz apenas audible. «No sé cómo, pero descubrió que me llevaba los papeles. Esa noche me llamó a su oficina. Dijo que sabía lo que hacía. Dijo que era una ingrata, que iba a destruirme. Intentó agarrarme y forcejeé. Había un cuchillo en la mesa y lo agarré para defenderme. Él se abalanzó y yo se cubrió la cara con las manos, sollozando. No quería matarlo, solo quería huir, pero sangraba profusamente, gritaba. Los empleados vinieron y me vieron con el cuchillo en la mano.
Huí antes de que pudieran atraparme. Eli guardó silencio, absorbiendo la historia. Tenía una lógica, una coherencia que las historias inventadas rara vez poseen. Pero también estaba el peso de la verdad de que, incluso si Sara dijera la verdad, nadie la creería. Era una mujer pobre, sin nombre, sin protección. Horace Dalton era rico y poderoso. La justicia siempre favorecía a los fuertes. ¿Y las pruebas?, preguntó Eli. ¿Dónde están los documentos que te llevaste? Sara levantó la vista, con los ojos enrojecidos pero decididos. Lentamente, metió la mano en su vestido roto y sacó un pequeño paquete, hecho de hule y atado con una cuerda. Toma, lo he tenido conmigo todo el tiempo. Por eso me quieren. No es solo por lo que creen que hice. Es por lo que sé. Eli recogió el bulto, sintiendo su peso. Pequeño, pero suficiente para derrocar a hombres poderosos. Suficiente para cambiarlo todo, o para condenarlos a ambos. Si le doy esto a alguien, dijo Sara, con la voz cada vez más fuerte, quizás vea la verdad. Quizás entienda que Horace no era quien decían ser, pero no puedo hacerlo sola. Me matarán primero, o me colgarán por asesina. De cualquier manera, estoy muerta. Eli miró el paquete en sus manos, luego a la mujer que tenía delante. Vio desesperación, sí, pero también algo más. Una tenaz chispa de esperanza, frágil como la llama de una vela al viento. Debería haberla entregado, debería haber aceptado los $500 y haber regresado a su vida solitaria. Pero algo en su interior, algo enterrado durante años, comenzaba a despertar. El recuerdo de su propia hija, joven, inocente, asesinada por hombres que nunca pagaron por su crimen. El recuerdo de la impotencia, de la rabia silenciosa, del dolor que nunca sanaba. Por favor, susurró Sara, interrumpiendo sus pensamientos. No me delates, por favor. Eli se guardó el paquete en el bolsillo del abrigo y se levantó lentamente. Quédate aquí, no te vayas, no hagas ruido. ¿Entendido? Ella asintió, con los ojos abiertos por la sorpresa y el alivio. Se dio la vuelta para irse, pero se detuvo en la puerta. Sin mirar atrás dijo, «Si mientes, Sara, si esta historia es falsa, no habrá lugar en este mundo donde puedas esconderte de mí». Y se fue, dejándola sola en el granero, con el corazón acelerado y la primera chispa de esperanza que había sentido en días. El resto del día transcurrió en un tenso silencio. Eli se dedicó a sus labores agrícolas con movimientos mecánicos, alimentaba a las gallinas, remendaba una cerca rota, sacaba agua del pozo. Pero su mente estaba en otra parte, absorta en el bulto de hule que llevaba en el bolsillo, en las palabras de Sara que resonaban en sus oídos, en el peso de la decisión que había tomado sin siquiera darse cuenta. El anochecer caía, lentamente, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, cuando Eli lo oyó. Era un sonido distante, silencioso, pero inconfundible para cualquiera que hubiera vivido lo suficiente en estas tierras. El traqueteo de los caballos, varios caballos, acercándose rápidamente. Soltó el martillo que sostenía, corrió hacia un lado de la casa y miró hacia el camino. El polvo se alzaba en el horizonte. 3 jinetes avanzaban en fila, siluetas negras contra el sangriento atardecer. Eli sintió un nudo en el estómago. Sabía quiénes eran incluso antes de verlos de cerca. Cazadores de recompensas. Corrió al granero. Sara estaba despierta, sentada en el mismo sitio, y al ver la expresión de su rostro, palideció. «Ya están aquí», dijo Eli en voz baja y urgente. 3 hombres, cazadores. Quédense quietos, no hagan ruido. Escóndanse detrás de esos fardos de heno, y no salgan, pase lo que pase. ¿Entendido? Sara asintió, con los ojos abiertos de par en par por el terror. Eli la ayudó a esconderse, cubriéndola con lonas y heno viejo. Luego se fue, cerró el granero con llave y regresó al patio delantero, obligándose a aparentar calma, como un granjero más terminando su jornada laboral. Los 3 jinetes se detuvieron a la entrada de la finca. Eran hombres rudos, con rostros bronceados y la mirada fría de quienes matan por dinero,
y duermen bien por la noche. El que iba delante era alto, delgado, con un bigote fino y un sombrero negro de ala ancha. Los otros dos eran más jóvenes, pero igualmente peligrosos. Uno llevaba un rifle cruzado en el regazo. El otro tenía 2 pistolas en el cinto. «Buenas tardes», dijo el hombre del sombrero negro, con voz educada pero con una velada amenaza. «Me llamo Clayton. Buscamos a alguien, una mujer, una fugitiva. ¿Ha estado aquí?» Ellie se cruzó de brazos con expresión neutral. «No vi a ninguna mujer. Vivo solo aquí. No recibo visitas». Clayton desmontó con movimientos lentos y pausados. Los otros dos permanecieron a caballo, vigilando. Se acercó a Ellie, observándolo con ojos de halcón. «¿En serio? Porque tenemos información de que se dirigía hacia aquí, una mujer herida y desesperada, el tipo de persona que buscaría refugio en una granja aislada como esta». Caminó alrededor de Ellie, inspeccionando el lugar. «Bonita propiedad la que tienes aquí. Sería una lástima que le pasara algo». La amenaza era clara. Ellie mantuvo la calma, pero ansiaba el revólver que llevaba en el cinturón. «Como dije, no vi a nadie. Si pasó por aquí, fue sin que yo lo supiera». Clayton se detuvo frente a él de nuevo, tan cerca que Ellie olió a tabaco y sudor. «Sabes que mentirnos no es buena idea, ¿verdad? Esta mujer es peligrosa, una asesina. Mató a un hombre importante, y cualquiera que ayude a un asesino puede ser considerado cómplice». Sonrió, pero sin humor. «Y los cómplices suelen acabar mal». Uno de los jinetes habló, señalando el granero. «¿Qué tal si echamos un vistazo, Clayton, solo para asegurarnos?» El corazón de Ellie se aceleró, pero no lo demostró. «Allí no hay nada más que heno y herramientas viejas, pero si quieres perder el tiempo, no dudes en hacerlo». Clayton estudió su rostro un buen rato, buscando señales de nerviosismo, de engaño. Ellie le sostuvo la mirada. Finalmente, Clayton retrocedió, pero aún no montó. «Demos un paseo por la propiedad si no les importa, solo para estar seguros». Hizo un gesto a los otros dos, quienes también desmontaron. «Jake, revisa el granero. Thomas, revisa la casa». Los hombres se dispersaron. Ellie se quedó de pie observando, con todos los músculos tensos. Jake caminó hacia el granero, probó la puerta que estaba cerrada, golpeó la madera, miró por las rendijas. Ellie rezó en silencio para que Sarah se callara, que no hiciera ningún ruido. Tras unos minutos que parecieron horas, los hombres regresaron. «Nada», dijo Jake, con aspecto decepcionado. «El granero está vacío, solo heno y algunas herramientas viejas». Clayton frunció el ceño, visiblemente insatisfecho. Se volvió hacia Ellie. «De acuerdo, pero te vigilaremos. Si descubrimos que mentiste...» No terminó la frase, pero la insinuación era clarísima. Montaron sus caballos, pero antes de irse, Clayton se inclinó hacia adelante en la silla, con la mirada fija en Ellie. «Volveremos al amanecer. Echa otro vistazo con más atención. Será mejor que reconsideres tu historia para entonces, porque si encontramos algo, cualquier cosa, no quedará nadie para contarlo. ¿Entendido?» Ellie no respondió. Solo observó cómo los 3 jinetes daban la vuelta y se alejaban, levantando una nube de polvo tras ellos. Pero no fueron muy lejos. Se detuvieron a unos 400 metros de distancia, montando un campamento a la vista. Estaban observando, esperando. La noche cayó rápidamente, fría y estrellada. Ellie abrió el granero y encontró a Sarah temblando detrás del heno, con el rostro bañado en silenciosas lágrimas. «Volverán», dijo con voz grave, «al amanecer, y la próxima vez no aceptarán un no por respuesta». Sarah sollozó, abrazándose las rodillas. «Lo siento. Siento haberte traído esto. Debería haber muerto en ese camino». Eli se quedó allí, mirándola, luego al horizonte donde las fogatas de los cazadores brillaban en la oscuridad. Tenía unas horas para decidir, unas horas para elegir entre la seguridad y la conciencia, entre la vida que había construido en silencio y soledad y algo que creía haber perdido para siempre, la oportunidad de hacer lo correcto, aunque le costara todo. La noche transcurría pesadamente, cargada de una
tensión que parecía absorber el aire. Eli encerró a Sara en el granero y regresó a la casa, pero no pudo dormir. Se sentó a la mesa, con una lámpara parpadeando ante él, su revólver desarmado sobre la madera desgastada. Limpió cada pieza con movimientos lentos y mecánicos, mientras su mente daba vueltas sin fin. A través de la ventana, podía ver las fogatas de los cazadores brillando a lo lejos, como ojos de depredadores acechando en la oscuridad. No tenían prisa. Sabían que él no tenía a dónde ir, que ella no tenía escapatoria. Era solo cuestión de tiempo. $500. Era más dinero del que Eli había visto en años. Con eso podría arreglar la casa, comprar más ganado y tal vez incluso contratar ayuda. Podría vivir cómodamente los próximos años, sin preocupaciones. Solo tenía que abrir la puerta del granero, entregar a Sara y cobrar la recompensa. Pero cada vez que consideraba la idea, veía su rostro, el miedo en sus ojos, la desesperación en su voz. Vio a la hija que había perdido años atrás, también joven, también inocente, también muerta por una injusticia que nunca había podido reparar. Su hija, Emma, tenía solo 17 años cuando ocurrió. El hijo de un granjero rico, borracho, la atacó en el pueblo. Ella se defendió arañándole la cara. Al día siguiente, el chico y sus amigos fueron a casa de Eli, diciendo que Emma los había insultado y que era una zorra. Exigieron que Eli la castigara. Él se negó y los echó a todos. 2 días después, encontraron a Emma ahogada en el río. Dijeron que fue un accidente. Eli sabía la verdad. Intentó buscar justicia. Acudió al sheriff, amigo del padre del niño. Acudió al juez, también amigo. Tocó puertas, gritó y suplicó. Nadie la escuchó. El niño ni siquiera fue interrogado. Y Emma fue enterrada como si su muerte no importara, como si ella no importara. La esposa de Eli no soportó el dolor. Murió un año después, con el corazón roto y el alma destrozada por la injusticia, y él se quedó solo, con la ira y la culpa carcomiéndolo como ratas en un granero abandonado. Ahora, al ver ese revólver desarmado, Eli comprendió que Sara era la segunda oportunidad que Dios, si es que Dios existía, le estaba dando. Una oportunidad para no volver a fallar, para no permitir que otro inocente fuera destruido por hombres poderosos y sus mentiras. Pero había un precio, y ese precio podía ser su propia vida. El sonido de pasos lo sacó de sus pensamientos. Alguien se acercaba a la casa. Eli armó rápidamente su revólver, apagó la lámpara y se acercó en silencio a la ventana. Era Sara. Había logrado salir del granero. La cerradura era vieja. Debió de haberla forzado. Eli abrió la puerta antes de que pudiera llamar. Estaba temblando, descalza, con los ojos hinchados de tanto llorar. «Por favor», susurró con la voz entrecortada. «Por favor, no haga esto, señor». Él frunció el ceño. «¿Hacer qué?» «Entrégame. Sé que lo estás pensando, y lo entiendo. No me debes nada. No me conoces. $500 es mucho dinero y... Cosma, solo soy una mujer que huye de algo que no puedo ganar». Dio un paso adentro, apretando los puños con nerviosismo. «Pero te lo juro por mi madre, no maté a ese hombre despiadado. Él me atacó. Yo solo quería vivir». Eli se quedó allí, con la pistola aún en la mano, mirando a la mujer destrozada en la puerta. «¿Por qué saliste del granero? Te dije que te quedaras ahí». «Porque necesitaba mirarte a los ojos al decirlo», respondió ella, con lágrimas en los ojos. «Necesitaba que vieras que no soy un monstruo, que solo soy alguien que hizo lo que pudo para sobrevivir». El silencio se extendió entre ellos. Afuera, el viento aullaba suavemente, trayendo el aroma de una tormenta lejana. Las fogatas de los cazadores seguían encendidas, pacientes, inevitables. Eli se guardó el revólver en el cinturón y suspiró profundamente. «Vuelve al granero. Ahora mismo». Sara retrocedió, con el rostro contorsionado de dolor. «¿Así que ya está? ¿Vas a entregarme?» «No he dicho eso», respondió Eli con voz ronca. «Pero tienes que estar presente cuando lleguen.
Y llegarán, al amanecer tal como dijeron. Ella lo miró confundida y esperanzada. ¿Qué vas a hacer? Eli no respondió de inmediato. Tomó el paquete de hule que había dejado sobre la mesa, las pruebas que Sara había guardado, y se lo metió en el bolsillo interior del abrigo. Luego agarró el rifle que colgaba de la pared y revisó la munición. Lo que debería haber hecho hace mucho tiempo, dijo finalmente, con la mirada endurecida. Elegir un bando. Sara abrió la boca para hablar, pero él levantó la mano interrumpiéndola. No me des las gracias todavía. No sé si saldremos vivos de esta, pero si voy a morir, mejor que muera haciendo algo importante. Ahora vete, y esta vez, quédate ahí hasta que vaya a buscarte. Ella asintió, sin comprender del todo, pero obedeció. Salió por la puerta, cruzó el patio oscuro hasta el granero y desapareció entre las sombras. Eli la vio irse, luego cerró la puerta con llave desde dentro. Regresó a la mesa y se sentó de nuevo. Recargó su revólver y se guardó cajas de munición extra en el cinturón. Afiló su cuchillo de caza. Se preparó como un hombre se prepara para la guerra, metódicamente, sin ilusiones, sabiendo que tenía las probabilidades en su contra. El cielo empezó a aclararse lentamente. Un azul pálido se extendía por el horizonte. Se acercaba la hora. Eli se levantó, caminó hacia el porche y se quedó allí, observando las hogueras que se apagaban. Los cazadores estaban despertando, preparándose. En su interior algo había cambiado. El hombre que había pasado años huyendo del pasado, enterrando su dolor bajo capas de silencio y soledad, había desaparecido. En su lugar estaba alguien que creía perdido para siempre, un hombre dispuesto a luchar, un hombre dispuesto a morir por lo justo. El sol salió lentamente, tiñendo la pradera de un dorado, y en el horizonte 3 siluetas cabalgaban hacia la granja. Eli respiró hondo, con la mano en el revólver. La noche de la decisión había terminado. El día del ajuste de cuentas había comenzado. Los 3 jinetes avanzaban por el polvoriento camino, recortados contra la dorada luz de la mañana. Clayton iba al frente, con el rifle colgado a la silla, expresión dura y decidida. Los otros 2, Jake y Thomas, cabalgaban un poco atrás, alerta, con las manos cerca de las armas. No había prisa en sus movimientos. Eran hombres acostumbrados a cazar, y sabían que su presa estaba acorralada. Eli esperaba, en el porche, inmóvil como una estatua de piedra. Llevaba el revólver en el cinturón, pero las manos le colgaban sueltas a los costados. Se esforzó por parecer tranquilo, aunque cada fibra de su ser estaba tensa, preparada. Clayton frenó a pocos metros de la casa, observando a Eli con esos ojos fríos y reptilianos. «Buenos días, señor. Espero que lo haya pensado bien anoche». «Eso pensé», respondió Eli con voz firme. «¿Y?» «Y sigo diciendo que no he visto ninguna mujer por aquí». El rostro de Minnie Pendleton. Clayton se endureció. Desmontó lentamente y los otros 2 hicieron lo mismo. «Sabes, odio que me mientan. Me hace perder el tiempo. Y el tiempo es oro». Dio unos pasos hacia Eli. «Haremos lo siguiente. Nos abrirás ese granero. Lo revisaremos bien. Y si no encontramos nada, te dejaremos en paz. ¿Te parece justo?» Eli no se movió. «Te lo dije. No hay nada ahí». Jake, el más joven de los 3, escupió al suelo con impaciencia. «Clayton, déjame tirar esta puerta abajo. Acabemos con esto de una vez. Tranquilízate». Clayton levantó la mano, pero sus ojos no se apartaron de Eli. «Estás protegiendo demasiado un granero vacío. ¿Por qué?» Sonrió con crueldad en su sonrisa. «¿Sabes qué pienso? Creo que está ahí. Creo que la escondiste. Y creo que eres mucho más tonto de lo que aparentas, porque estás a punto de morir por un asesino que ni siquiera conoces». Eli dio un paso al frente. «Ella no es una asesina. El hombre al que mató era un criminal, un usurpador de tierras, un asesino. Tengo pruebas de ello». Clayton rió una risa áspera y sin humor. «¿Pruebas? ¿Qué pruebas? Eres granjero, no juez, y aunque tuvieras pruebas, ¿a quién le importa? Horace Dalton era rico,
Tenía amigos importantes. Ella no es nadie. Y tú también. Señaló a los otros dos con la cabeza. Agarradla, y si este viejo intenta algo, matadlo. Los dos cazadores comenzaron a caminar hacia el granero. Eli se movió rápidamente, bloqueándoles el paso, y su mano instintivamente se dirigió a su revólver. No lo dejaré. Clayton sacó su arma con un movimiento fluido, apuntándola a la cabeza de Eli. Retira la mano. Despacio. El tiempo pareció ralentizarse. Eli miró el cañón del arma que lo apuntaba, luego a Clayton, luego a los otros dos que se acercaban al granero. Pensó en Sarah dentro, aterrorizada. Pensó en Emma, su hija, ahogándose en el río. Pensó en todas las veces que había guardado silencio cuando debería haber gritado, en todas las veces que había aceptado la injusticia porque era más fácil, más seguro. Esta vez no. Con un movimiento rápido, Eli apartó el cañón del arma de Clayton y sacó su propio revólver. El disparo de Clayton llegó primero, pero falló. La bala pasó silbando junto a la oreja de Eli e impactó en la pared de la casa. El disparo de Eli no falló. Dio a Clayton en el hombro, lanzándolo hacia atrás con un grito de dolor. Jake y Thomas se dieron la vuelta de inmediato, desenfundando sus armas. Eli se escondió tras la barrera de madera del porche, mientras los disparos estallaban a su alrededor, astillando madera y levantando polvo. Él respondió al fuego 2, 3 veces. Uno de los disparos alcanzó a Jake en la pierna, derribándolo. Thomas corrió tras el caballo, usándolo como escudo, y disparó por encima de la silla. El tiroteo fue breve pero intenso, segundos que parecieron eternos. Eli tenía la ventaja de estar a cubierto, pero eran 3 contra 1 y tenían rifles. Una bala pasó tan cerca que arrancó un trozo del marco de la puerta junto a su cabeza. Rodó y volvió a disparar. Accidentalmente, alcanzó al caballo de Thomas. El animal relinchó y cayó atrapando a Thomas debajo. Clayton, aún herido, intentó levantarse con el arma aún en la mano. Eli apuntó, pero el arma se vació. Se quedó sin munición. Rodó de nuevo buscando el rifle que había dejado apoyado en la pared, pero Clayton ya estaba de pie, apuntando. Fue entonces cuando se oyó el disparo desde el granero. El sonido resonó seco, definitivo. Clayton se dobló en 2, con los ojos abiertos de sorpresa y una mancha roja extendiéndose por su pecho. Cayó de rodillas y luego boca abajo en el suelo, inmóvil. Eli se giró. La puerta del granero estaba abierta. Sarah estaba allí, sosteniendo el viejo revólver que Eli había dejado guardado dentro. Debía de haberlo encontrado. Le temblaban las manos violentamente. Tenía el rostro pálido, pero su mirada reflejaba determinación. Jake, herido en la pierna, intentó levantar su arma. Eli disparó primero, impactándolo en el pecho. El joven cayó hacia atrás inmóvil. Tomás, atrapado bajo el caballo muerto, dejó caer el arma y levantó las manos. «¡No disparen! ¡No disparen! ¡Me rindo!» Eli mantuvo el rifle en alto, acercándose lentamente. Podía ver el terror en los ojos de Thomas. Ya no era el cazador confiado de antes, sino un hombre que temía por su vida. Eli apartó el arma de una patada y revisó a los otros dos. Clayton y Jake estaban muertos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Solo se oía el viento, el gemido apagado de Tomás intentando liberarse del peso del caballo, la respiración agitada de Eli y Sarah. Soltó el revólver, que cayó al polvo, y cayó de rodillas, sollozando desconsoladamente. «Lo maté, lo maté». Eli se acercó a ella y se arrodilló a su lado. «Me salvaste», dijo en voz baja. «Si no fuera por ti, estaría muerto». Pero ella seguía repitiendo, conmocionada, con la mirada perdida. Eli la agarró por los hombros y la obligó a mirarlo. «Escucha, hiciste lo que tenías que hacer, igual que yo. No, fue asesinato, fue supervivencia». Se levantó y se acercó a Tomás. El hombre lo miró con ojos suplicantes. «Por favor, sácame de aquí, no se lo diré a nadie, lo juro». Eli lo miró fijamente un buen rato,
Luego, con esfuerzo, empujó el caballo lo suficiente para que Tomás saliera a gatas. «Toma tu caballo y vete, y si vuelvo a verte la cara, no fallaré». Tomás no dudó. Cojeando, montó el caballo de Jake y aceleró por el camino sin mirar atrás. Eli regresó con Sarah y la ayudó a ponerse de pie. La granja volvió a quedar en silencio, pero era un silencio diferente, no de paz, sino de importancia. 2 hombres muertos en el patio, sangre en el suelo, olor a pólvora en el aire. Todo había cambiado, y no había vuelta atrás. El sol salía lentamente en el cielo, iluminando la devastada escena de la granja. Eli y Sarah permanecieron allí largos minutos, aún procesando lo sucedido, con el peso de la violencia sobre ellos como una densa nube de humo. Los cuerpos de Clayton y Jake yacían, inmóviles en el polvo, testigos silenciosos de una decisión irrevocable. Eli fue el primero en actuar. «Tenemos que salir de aquí», dijo con voz ronca. «Tomás hablará. Vendrán más hombres. El sheriff, quizás. La gente de Dalton. No tenemos mucho tiempo». Sarah asintió todavía temblando, pero algo en ella había cambiado. Sus ojos, antes solo aterrorizados, ahora albergaban una chispa de determinación, como alguien que ha caminado sobre el fuego y ha descubierto que no se ha quemado del todo. Eli cavó 2 tumbas poco profundas detrás del granero y enterró los cuerpos sin ceremonias. No había tiempo para más. Luego recogió algunas pertenencias, solo las suficientes para meterlas en una bolsa. Sacó el bulto de hule de su bolsillo, la evidencia contra Dalton, y se lo entregó a Sarah. «Vas a llevar esto al Capitolio Estatal», dijo. «Hay un juez federal allí, un hombre honesto que conozco desde hace años. Si alguien puede hacer algo con estas pruebas, es él». Eli sacó un papel viejo y escribió un nombre y una dirección con letra temblorosa. «Ve con el juez Thomas Whitmore. Dile que te envía Eli Turner. Él te escuchará». Sarah tomó el papel, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Y tú? ¿No vienes conmigo?» Eli negó con la cabeza. «No puedo. Si nos vamos juntos nos buscarán a los 2. Pero si me quedo puedo ganar tiempo. Decirte que escapaste sola, que me obligaste. Aguantaré todo lo que pueda». La sujetó del brazo con fuerza. «Tienes que llegar ahí. Tienes que decir la verdad. No por mí, sino por toda la gente que Dalton ha destruido, y por los que destruirá si nadie lo detiene». «Pero te matarán», susurró Sarah con la voz quebrada. «Tal vez», admitió Eli, con una extraña calma invadiéndolo. «Pero ya he vivido más de lo que merezco. Mi hija murió hace años, mi esposa también. Pasé todo este tiempo con miedo, huyendo, escondiéndome del dolor. Hoy por fin hice algo que importa. Y si este es mi fin, que así sea. Al menos no moriré como un cobarde». Sarah le apretó la mano con fuerza, presionándola contra su pecho. «Gracias, por todo, por creer en mí cuando nadie más lo hizo, por arriesgar tu vida por una desconocida». Dudó un momento, y luego preguntó en voz baja, «¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué decidiste protegerme?» Eli miró al horizonte, a la interminable pradera. «Porque me recordabas a ella, a mi hija, Emma. Tenía tus ojos, esa mirada que tiene cuando tiene miedo pero se niega a rendirse». Respiró hondo. «No pude salvarla, pero quizás salvándote a ti, pueda aceptarlo». Sarah lo abrazó, un abrazo fuerte y desesperado, como si alguien se despidiera. Eli le devolvió el abrazo sintiendo el peso del momento. Luego se alejó, montada en el caballo de Clayton, cargando solo la bolsa con las pruebas y el papel con la dirección del juez. «Cuando llegues», dijo Eli, «cuéntamelo todo, no te olvides de nada, y no vuelvas atrás, pase lo que pase, lo prometo». «Lo prometo», dijo Sarah, con voz firme, a pesar de las lágrimas, y entonces partió, cabalgando a toda velocidad hacia el este, donde el sol salía sobre tierra firme. Eli la observó hasta que desapareció en el horizonte. Una pequeña figura se convirtió en un punto, luego en nada. Regresó a la casa y se sentó en el porche con el rifle en el regazo. Esperó.
El día transcurría lentamente, caluroso, sofocante. Al mediodía vio polvo en el horizonte, caballos, muchos caballos. Probablemente el sheriff y sus hombres. Venían en busca de respuestas, de justicia, o de venganza, según quien estuviera al mando. Eli no corrió, no se escondió. Se quedó allí sentado esperando, con el rifle sobre el regazo, la mirada perdida en la distancia donde Sarah había desaparecido horas antes. Llegaron los jinetes, 8 hombres, liderados por el sheriff Morton, amigo de Dalton. Rodearon la casa con las armas desenfundadas. «Eli Turner», gritó el sheriff, «queda arrestado por el asesinato de 2 cazarrecompensas y por ayudar a un fugitivo. Suelte el arma y salga con las manos en alto». Eli se quedó quieto un momento y luego se puso de pie lentamente. Dejó el rifle en el suelo y levantó las manos. No tenía sentido luchar ahora. Esta no era la verdadera batalla. Era la que Sarah libraría cuando llegara a la capital, cuando entregara las pruebas, cuando dijera la verdad. Arrestaron a Eli y le ataron las manos. El sheriff lo miró con desdén. «Eres un idiota. Ayudas a un asesino. Matas a agentes de la ley. Te colgarán por esto». Eli sonrió, una sonrisa cansada pero sincera. «Quizás, pero al menos moriré, sabiendo que hice lo correcto». Se lo llevaron de vuelta al pueblo, a la prisión, pero Eli no sentía miedo. Sentía algo que no había sentido en años: paz. La granja quedó atrás, vacía, silenciosa. Pero en la capital del estado, a muchos kilómetros de distancia, Sarah cabalgaba, llevando consigo la verdad que Dalton había intentado enterrar. 3 semanas después, la evidencia llegó al juez Whitmore. Se abrió la investigación. Documentos falsos, sobornos, asesinatos, todo salió a la luz. El imperio de Dalton se desmoronó. Arrestaron a hombres, les devolvieron tierras y indemnizaron a las familias. Y Eli, esperando su juicio en una celda fría, recibió una carta. Era de Sarah. Decía que había triunfado, que la verdad había sido revelada, que por fin se hacía justicia, y que nunca olvidaría al solitario granjero que decidió protegerla cuando el mundo entero la condenaba. Eli dobló la carta y la guardó cerca de su corazón. 2 días después fue puesto en libertad. Los cargos se retiraron cuando se reveló la verdad sobre Dalton. Regresó a la granja, a la vieja casa, a la tranquila pradera. El sol salió sobre la tierra seca, tiñéndolo todo de oro. Eli estaba de pie en el porche, contemplando el horizonte, y por primera vez en años sintió algo más que dolor. Sintió esperanza. Sintió que, tal vez, el perdón llegaba cuando menos se esperaba, y que, a veces, el sonido de un disparo no era el fin de todo, sino el comienzo de algo nuevo. La pradera se extendía infinitamente, y en el silencio de la mañana, Eli finalmente encontró la paz.